Nos acompaña esta noche el senador parlamentario Íñigo Fernández. Hola Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Últimamente aprovechamos mucho el tirón de que tenemos un senador de la zona y que nos resulta relativamente fácil traerle aquí a plató. Digo relativamente fácil porque, claro, hay mucho viaje a Madrid, evidentemente. Pues sí, buenas noches lo primero, sí, uno echa muchos días en Madrid y es bonito porque llevas los temas de aquí, a defenderlos allí y a cumplir un poco para lo que te han elegido, pero también es bastante pesado a veces esto de... Es difícil creerlo hasta que lo vives, estar todo el día vete para allá, vete y ven, y no saber dónde duermes y tal, y bueno, pues tiene su desgaste también. Y dos ritmos tan diferentes como son Madrid y Cantabria. Yo tengo un amigo, esta frase la he dicho muchas veces, tengo un amigo que me enseñó aquello de el barrio más pequeño de Madrid es más grande que Cantabria entera. Sí, sí, así es, pero bueno, también tiene otras ventajas, tiene mucha vida. En el ámbito de la política, lógicamente, es donde se deciden las cosas, donde hay que estar, donde tiene que estar la región reclamando las cosas, ¿no? Lo que ocurre es que a mí me gusta mucho Cantabria y me gusta mucho Santoña. Vas a debatir, vas a llevar una moción a una cosa que se hace en el Senado, que es la Comisión de Comunidades Autónomas, y en esa comisión tú llevas una moción en la que defiendes que a Cantabria que se cumpla con Cantabria con el tema de las infraestructuras, ¿no? Sí, efectivamente, en el Senado, la estructura del Senado es el Pleno, que somos 260, me parece, las comisiones parlamentarias, que son 30, en cada comisión, 35, en cada comisión somos 30 senadores, hay por ejemplo una comisión de pesca, yo estoy en la comisión de pesca y una comisión de, qué sé yo, de seguridad social, una comisión de migración, yo soy portavoz adjunto en pesca, estoy en la comisión de asuntos de Iberoamérica, por ejemplo, que es una comisión muy bonita, hay comisión de asuntos exteriores, hay 35, y ahí hay 30 senadores. Y luego hay un órgano intermedio, que es la Comisión General de Comunidades Autónomas, que se reúne además en un lugar específico, que es el antiguo Salón de Plenos del Senado, el histórico, que tiene más de 200 años de antigüedad, que es donde comparecen los presidentes de comunidades autónomas cuando visitan el Senado, y que lo forman 50 senadores por elección, más todos los senadores autonómicos, unos 80 y tantos senadores. Entonces, ahí es donde voy a defender esta moción. Y si resulta aprobada, es decir, si la comisión la aprueba, emite un dictamen y luego se llevará al Pleno para su defensa de nuevo. ¿En qué consiste la moción? El 4 de diciembre de 2023, la presidenta de Cantabria hizo una declaración en la que expuso, una vez elegido el nuevo gobierno de España, de la manera que se ha elegido, que todos sabemos, mediante la compra de votos, por impunidad, etcétera, todo está... Una vez elegido el nuevo gobierno de España. Bien, una vez que Sánchez ha cerrado toda esa negociación, a mi juicio, vergonzosa, para ser elegido presidente del gobierno, bien, pues una vez elegido, la presidenta del gobierno de Cantabria planteó una serie de cuestiones que afectan a Cantabria y que dependen del gobierno central. Cuestiones como, por ejemplo, el grado de protección del lobo, que creemos nosotros que hay que rebajarlo para que se puedan hacer extracciones puntuales y no dar lugar a que sigan creciendo las manadas, la situación de la industria electrointensiva, la situación que viven los afectados por la ley de costas, en esta zona en concreto hay muchos, y la agenda en materia de infraestructuras. Es decir, todo lo que está pendiente de ejecutar por parte del Estado en Cantabria, pues hablamos del tercer carril de la A8 a Vizcaya, hablamos de la conexión con la Red Nacional de Alta Velocidad Ferroviaria, de las obras del nudo de autovía de Torrelavega, del posible tren entre Santander y Bilbao. Todo este tema lo recoge una agenda de Cantabria. Como consecuencia de esa declaración, el Parlamento de Cantabria, a propuesta nuestra, en concreto mía, aprobó una resolución el 12 de febrero de 2024 respaldando esa agenda de reivindicaciones. Con la abstención del PSOE, pero con la abstención los votos del a favor PSOE. del resto. Pues mira, fue aprobada con 27 votos a favor, los 15 del PP, los 8 del PRC y los 4 de Vox, y 8 abstenciones del PSOE. Es una mayoría tan amplia y tan sólida como es 27-8. Y esa mayoría le dice al Gobierno de España: esta es la agenda de Cantabria en materia de infraestructuras, pues atiéndase
y actívese para que vayan cumpliéndose esos objetivos. Bien, eso se aprobó el 12 de febrero de 2024 en el Parlamento de Cantabria, y lo que hemos hecho, no yo solo, efectivamente, yo como senador autonómico, pero también mis compañeros en el Senado, compañeros senadores por Cantabria, hemos firmado esa iniciativa que pide que el Senado se pronuncie a favor de que el Gobierno de España atienda la agenda de Cantabria en materia de infraestructuras. Esto se va a debatir en la Comisión General de Comunidades Autónomas. ¿Se aprobará? Entiendo que sí, tenemos mayoría absoluta. Y a continuación en el Pleno. Y yo creo que es uno de los grandes debates, puede ser uno de los grandes debates de la legislatura en relación con Cantabria, porque llevamos todo el catálogo de inversiones que el Gobierno de España ha ido prometiendo a lo largo de los últimos años en Cantabria y no ha cumplido. Y yo creo que es uno de los grandes temas que afectan a Cantabria. El tren a Bilbao, por ejemplo. Sí, el tren a Bilbao, la alta velocidad a Palencia, hasta Reynosa, no hasta Alar, donde se está construyendo hasta ahora, y tan tímidamente que la ejecución, tal y como va, no terminaría hasta 2042, las obras pendientes de terminar del nudo de autovía Torravegas, el tercer carril Polanco-Bezana, el tercer carril a Bilbao, básicamente esas infraestructuras, y la intermodal ferroviaria del futuro polígono de La Pasiega. Vale, sí. Y hay más cosas, pero principalmente son esas. Entonces, yo lo que creo es que hay dos grandes temas que afectan a Cantabria y que dependen del Gobierno de España, y en los que Cantabria se juega su futuro. Uno es que se cumpla, al menos en un porcentaje relativamente alto, esta agenda de reivindicaciones de Cantabria en materia de infraestructuras, y el segundo tema me parece que es el peligro que se ha abierto de que nos cambien el modelo de financiación de comunidades autónomas al dictado de lo que quieren determinados partidos, por ejemplo, los partidos nacionalistas de Cataluña, y sin contar con Cantabria. Es decir, financiación autonómica e infraestructuras son los dos grandes temas de Cantabria para el futuro que dependen del Gobierno de España. Bien, pues uno de ellos es el que vamos a tratar en las próximas semanas en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Está claro que en materia de grandes infraestructuras, una comunidad como Cantabria necesita de esa inversión del Gobierno de España, no las puede abordar sola. Menos infraestructuras, pues como hablamos, ¿no? El tercer carril de la 8, yo me fijo mucho en las que afectan a la zona oriental. El famoso tercer carril de la 8, que llevo 20 años oyendo hablar de él, o el famoso tren a Bilbao, que cambiaría muchísimo la dinámica de esta zona, desde luego. Pero hay otras materias que decías tú, ¿no? La manera de financiar las comunidades autónomas en las que a lo mejor ahí sí que hay una participación más activa por parte del Partido Popular. Lo digo porque la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, ha sido muy crítica con el Partido Popular y ha dicho, el titular era Cantabria pierde 16 millones de euros por la obstrucción y obstinación del Partido Popular. No sé si ha usado las dos palabras en la misma frase o en dos frases distintas, pero venía a Ha dicho que Cantabria pierde 16 millones de euros sí, así lo ha dicho. O miente descaradamente o no sabe de lo que habla. Dice que la postura del Partido Popular en el Senado de esta semana atrás ha roto esa estabilidad hacia los presupuestos generales del Estado. Mira, vamos a ver. Se refiere a la votación que ha tenido lugar ayer en relación con el techo de gasto del país. Vamos a explicarle a la gente las cosas. El techo de gasto es una decisión que tienen que tomar las cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, como preámbulo como requisito previo para la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Es decir, aprobación definitiva. La votación que tiene que ver con el techo de gasto tiene que ver con los presupuestos generales del Estado. Y ahí se fija el nivel de gasto que tiene cada comunidad autónoma. No quiere decir que nadie pierda nada. Quiere decir que a lo mejor, si se hubiera aprobado el techo de gasto ayer, Cantabria tendría derecho a gastar 16 millones de euros más, pero 16 millones de euros más que salen del contribuyente. Cantabria no pierde nada. Pierde la posibilidad. Pierde la opción de gastar 16 millones de euros más exprimiéndole al contribuyente. Pierde la posibilidad. Bien, pero esa no es la cuestión. La cuestión es, el techo de gasto que propone la ministra de Hacienda, el Gobierno de España, es
la antesala del presupuesto que viene. Y yo creo que, en contra de lo que dice Eugenia Díaz de Diego, o Gómez de Diego, en contra de lo que dice, justamente ha sido en defensa de Cantabria, por lo que los senadores de Cantabria hemos votado en contra del techo de gasto. ¿Por qué? Porque el techo de gasto es abrir la puerta a que el presupuesto general del Estado contemple la condonación de 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña, que vamos a pagar tú y yo, y todos los que nos están viendo. Contempla abrir la puerta a que en Barcelona se inviertan 8.000 millones de euros en renovar toda la red de cercanías ferroviarias, que no digo que no haya que hacerlo, pero a costa de que en Cantabria no se haga nada, y con carácter previo a transferir la gestión de las cercanías ferroviarias a Cataluña. Contempla abrir la puerta a que en el País Vasco, ya transferidas las cercanías hace décadas, se destinen 400 millones de euros más a modernizarlo. Contempla abrir la puerta a que la caja de la Seguridad Social se fragmente, se fracture, para que en el País Vasco sea el gobierno vasco quien pague las pensiones, lo que significa que por primera vez un gobierno socialista, luego hablamos de igualdad, un gobierno socialista desgaja la situación de los pensionistas de un lugar de España y lo hace en detrimento de los pensionistas del resto de España. Es decir, si votamos no al techo de gastos, porque no queremos nada de eso, y porque no queremos, en definitiva, que a Cantabria se nos sitúe en una segunda velocidad, que haya regiones que vayan a una velocidad, otras regiones a otra velocidad, y que haya ciudadanos de primera en unos lugares de España y ciudadanos de segunda en otros. Eso es decir no al techo de gasto, es decir, no a todos esos acuerdos del gobierno de Sánchez para descomponer la igualdad territorial, la igualdad de los ciudadanos, y abrir la posibilidad de que haya una España a dos velocidades. Una cosa que decía también la delegada del Gobierno, una traducción libre que hago yo, quiero decir que no recuerdo sus palabras exactas, pero más o menos era, hombre, viene el PP con una mano pidiendo un compromiso financiero. A mí me parece que yo lo pediría también, un compromiso financiero para con el MUPAC, pero luego por otro lado, no echáis un cable. Ya, pero lo que no podemos es darle un cheque en blanco para que todas las inversiones del país vayan a dos zonas de España y a los demás nos lleguen unas migajas. Habrá que sentarse a hablar y acordar, pues, algunos presupuestos básicos. Y el principal, que todos somos ciudadanos de este país, que no se pueden establecer estas diferencias, que no se puede tener en la cabeza solo gobernar para unos pocos, para quienes viven en dos esquinas de España, y abandonar a todos los demás, que no se puede establecer que haya ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, ¿cómo podemos aceptar los senadores del Partido Popular el techo de gasto, es decir, la antesala de un presupuesto que a continuación implica la transferencia de los ingresos de las cotizaciones de la Seguridad Social en el País Vasco al gobierno vasco, para que sea el gobierno vasco quien establezca las cuentas y pague las pensiones allí? ¿Cómo podemos aceptar eso? La pregunta sería, ¿cómo pueden aceptarlo los propios senadores socialistas? Además, socialistas, que sea un partido socialista el que rompa la caja única de las pensiones en España para favorecer a unos en contra de otros. Pues esto es lo que tienen que explicar. Yo creo que nuestra postura es muy razonable, insisto, votamos no al techo de gasto en defensa de los intereses de Cantabria en primer lugar y del conjunto de los españoles a continuación. Cuando al comenzar la entrevista he dicho yo que era relativamente fácil, que lo es, invitar al senador parlamentario Íñigo Fernández y que venga, lo que es difícil es cuadrar la fecha. Entonces, cuando la primera vez que te dije, oye, ven una noche a la tele, me dijiste, sí, sin problema. En ese momento estabas tú dando muchas declaraciones y estabas hablando en relación a los ganaderos. Todos sabemos las protestas de los ganaderos, en qué línea van, qué es lo que piden en relación a la PAC, la flexibilidad de las normativas que establece la política agraria común. Y en el caso de Cantabria, además está añadido el tema del lobo, el tema del Lespre,
Precisamente hace poquito el PRC criticaba al consejero de Ganadería y le decía: pida usted al Ministerio, cumpla con el mandato del Parlamento y pida usted al Ministerio que se pueda matar al lobo en Cantabria, que es que lo de la extracción del lobo es un eufemismo, que se permita matar al lobo de manera controlada, claro, como se hacía antes. Como los venados. Sí. O sea, a nadie le gusta que nadie muera, sí. Pero lo que se pide es que se haga lo que se hacía antes de que entrasen en el exactamente, vamos a ver, la naturaleza tiene sus propios mecanismos de control, de regulación. Cuando los hombres o los humanos decidimos, vivimos aquí, decidimos intervenir la naturaleza, estamos alterando esa situación de mecanismos de control propios de la naturaleza. Entonces, en ocasiones es necesario que haya algún tipo de rectificación controlada, estudiada, propuesta por los biólogos, es decir, los venados de la zona de Sejos y de la zona de la Mancomunidad Campoca-Buérniga, de la zona de Picos Europa, o se hacen extracciones de venados periódicamente o se produciría una superpoblación que alteraría todos los equilibrios de la naturaleza. Lo mismo pasa con el lobo. El lobo, hasta hace 5 años, hasta que Teresa Ribera, la ministra tan conflictiva del gobierno socialista de España, esa ministra tan dañina para Cantabria, por otra parte, hasta que decidió, el lobo estaba... Tú eres muy crítico con Soy muy crítico con Teresa Ribera porque creo que lo que toca lo destruye, es decir, el daño que ha hecho esta mujer a esta región, yo creo que daría para escribir un libro más gordo que el Quijote. Es decir, el lobo estaba protegido. La gente, los ganaderos de los pueblos de las zonas del sur de Cantabria, no podían salir con las escopetas a matar lobos alegremente. Lo que ocurre es que los agentes del medio natural ejercían un seguimiento de las manadas de lobo y trataban de evitar que proliferaran indebidamente, pues por la amenaza que significa para las ganaderías y para la seguridad misma en las zonas rurales de Cantabria. Entonces se podía decretar, sí, extracciones, pues sí, matar a algún lobo, efectivamente, eso es una extracción, pero en el sentido de que si había en Cantabria hace 20 años 8 o 10 manadas, hoy hay 20 y tantas. Si el salto que da Teresa Ribera es pasar de un nivel de protección a un nivel de protección especial, que significa que ni siquiera a propuesta de los agentes del medio natural, constatada una superpoblación, bajo ninguna circunstancia se puede. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo que, claro, el lobo tiene que comer. Y si proliferan y proliferan, y hablamos ya probablemente de más de 100 lobos en Cantabria, entre 100 y 200 lobos en Cantabria, pues esos animales tienen que comer, están bajando a las granjas, están bajando a las cuadras, están matando a los animales. Esperemos que no haya un día una desgracia, esperemos... De otro tipo, que no coja un chiquillo, a un niño por ahí jugando, no sé qué. No, pero es que las cosas pueden pasar. Pero bueno, no hemos llegado a eso, gracias a Dios. Pero ojo, que la conducta de los lobos, según los entendidos, está cambiando. Han perdido el respeto al hombre y se están acercando a las poblaciones. Entonces, ojo con estos temas. Pero claro, es muy fácil decretar estas cosas cuando uno vive en Madrid y cuando no viene en la vida a pisar un pueblo. Ni conoce esta realidad. Entonces, nosotros hemos propuesto, bien, el anterior gobierno, hay que decir, yo lo reconozco, el anterior consejero de Ganadería, Guillermo Blanco, él luchó, sí, era del Partido Regionalista, pero lo cortés no quita lo valiente. Él peleó para que eso no se estableciera y solicitó, basándose en informes de los agentes del medio natural, solicitó permiso para hacer unas extracciones y las aprobó, pero se lo han recurrido a los juzgados y no le han autorizado. Entonces nosotros decimos que podemos seguir insistiendo en un camino que no tiene salida, pero ese no tiene salida. ¿Cuál es la salida? Bajar el nivel de protección del lobo a la categoría de especie protegida y no especie de especial protección. Por eso mismo en el Senado, también en el Senado, en la Comisión de Ganadería, mi compañero Juan Carlos García Diego, que es alcalde de Vega de Paz y senador, va a defender una moción que ya ha registrado, solicitando al Gobierno de España un cambio de actitud y rebajar en una escala, en un grado, el nivel de protección del lobo. Y es en lo que estamos, y tal es la cerrazón y la obcecación de Teresa Ribera, que yo creo que esto no se puede arreglar. Solo hay una manera de arreglarlo, que es el cambio de gobierno.
el cambio de gobierno en España. Ha sido muy... hacía yo referencia a las declaraciones de Guillermo Blanco, que fue muy peleón con este tema del lobo. Nosotros. Pero también ha sido ahora muy crítico con la gestión del Partido Popular, sobre todo en materia de la PAC y de las ayudas de la PAC, y de ese dinero que en 2023 se ha tenido que devolver. Bueno, yo no creo que tenga razón. Yo creo que, así como digo que Guillermo Blanco luchó el tema del lobo, creo que en todo lo demás no destacó especialmente por ser un gran consejero. Yo tengo buena relación con él, muy correcta. Hasta hoy, por lo menos. No, siempre la he tenido muy correcta, pienso seguir teniéndola, pero no creo que fuera un consejero para haber aplaudido su gestión. En su etapa, la ganadería en Cantabria ha sufrido un retroceso muy duro en número de ganaderos, en número de actividad, en volumen de actividad. Los ganaderos han sido muy críticos con él. Lo que yo creo es que hay una situación en toda España, es decir, los agricultores y ganaderos no están con los tractores en las carreteras por capricho. Nadie sale con un tractor a cortar una carretera por capricho. Están porque están viendo que las políticas del Gobierno de España les están dando la espalda, que se les exigen cada vez requisitos más duros para poder trabajar, que se les exige el cumplimiento de normativas que luego a los agricultores o ganaderos de otros terceros países que no son de la Unión Europea no se les exigen, y en cambio se permite importar sus productos a precios más bajos. Una competencia desleal. Yo creo que para Europa es muy interesante, muy conveniente y muy deseable que en el norte de África se desarrolle un sector de agricultores y ganaderos con una cierta calidad de vida, porque eso nos da estabilidad, porque establece un colchón de protección, si quieres, hacia nuestra comodidad, en cuanto a que vivimos en una sociedad muy desarrollada. No nos viene bien a nadie, ni nadie lo quiere, que los agricultores de Marruecos, de Túnez, de Argelia no prosperen. Sí queremos que prosperen, pero yo creo que lo que no podemos hacer es abrir la oportunidad de que esos sectores en esos países crezcan a costa de nuestra gente. Es decir, habrá que encontrar un punto de equilibrio, favorecer que ellos también puedan trabajar y prosperar. A mí me alegra mucho cuando yo he ido muchas veces a Marruecos, la primera vez hace 25 años, cuando veo que ese país prospera, me alegra por ellos y también por nosotros, hasta egoístamente. Es decir, yo no quiero que mis vecinos estén pasando necesidades, aunque solo sea por mi propia seguridad. Pero creo que aquí se ha hecho una injusticia con el mundo rural, con el sector primario, en la agricultura, en la ganadería, incluso en algunos temas de la pesca, y yo creo que, pues una vez más, yo creo que el Gobierno de España les está dando la espalda. Por eso están con los tractores en las carreteras, que nadie se engañe. Íñigo, una última pregunta. Las conservas de pescado, el IVA del pescado. Bueno, en el Senado también, mira qué activo está el Senado, gracias a Dios, esta legislatura parece que es la legislatura del Senado. El 20 de diciembre de 2023, otro compañero senador, Manuel Ruiz Rivas, que fue alcalde de Ribeira, una población muy importante pesquera en Coruña, defendió una iniciativa para que el Gobierno de España, de la misma manera que ha bajado el IVA de la verdura, del pan y de la pasta, porque la inflación está desatada y solo hay que ir a cualquier tienda de alimentación, a cualquier mercado, a cualquier supermercado para ver lo escandaloso que es un escándalo, de que valga una botella de aceite 10 euros, es un escándalo. Entonces propusimos una rebaja del IVA del pescado del 10 al 4. ¿Por qué? El consumo de pescado en España, desde 2008 hasta hoy, se ha reducido un 32%. Estamos hablando muchísimo. Pero es que en los dos últimos, de ese 32, en los dos últimos años, un 16%. Es decir, en 2 años ha caído el consumo de pescado un 16%, porque está todo muy caro, también los gasóleos, también toda la actividad económica que implica obtener el pescado, y la subida de todos los alimentos ha provocado también una subida muy fuerte del precio del pescado. Entonces creemos que bajar el IVA del 10 al 4 es un apoyo a la venta del pescado y de todo el pescado transformado. Ahí hablamos el bonito, hablamos de las sardinas, las conservas, hablamos del pescado congelado. Es un apoyo para todos esos sectores, pero también es un tema de salud pública. Porque ¿qué quiere decir? Si el consumo de pescado ha bajado 16% en 2 años... No creo que haya subido el de carne.
Lo que ha ocurrido es que muchas familias, por razones económicas, están dejando de comer pescado. ¿Y qué ocurre? Que ahora los niños de esas familias no tienen que comer pescado. ¿No era bueno para la salud? ¿Podemos permitir esto? Entonces, el 20 de diciembre de 2023 pedimos la rebaja del IVA en el Senado, se aprobó, no lo ha aceptado el Gobierno de España. Y él, creo que ha sido el 14 o el 15 o el 16 de febrero de 2024, en una comisión de pesca del Senado, hemos defendido otra vez la rebaja del IVA, porque creemos, y yo lo voy a defender aquí también en el Parlamento de Cantabria, que tengo registrada una iniciativa, porque creemos que esto es imprescindible. Pero la sensación que da es que no se rebaja el IVA de la carne, no se rebaja el IVA del pescado, si el de la verdura, pues parece que es que la medida está hecha para los vegetarianos, que está muy bien que rebajen el IVA de la verdura, pero es que los demás igual también comemos carne y también comemos pescado, y no somos ninguno responsables de esta espiral de inflación en la que estamos, desde antes de la guerra de Ucrania, que no nos cuenten películas, ya en el otoño del 21, antes de que Putin metiera los tanques en Ucrania, la inflación estaba en el 7 y en el 8%, estaba disparada, y sobre todo la inflación se percibe particularmente en la cesta de la compra. Y bueno, si lo ves cuando vas al supermercado y estás en la caja, ves las caras de la gente cuando paga y se echa las manos a la cabeza. Es un escándalo lo caro que está todo. Entonces yo creo que hay que tomar medidas de verdad que favorezcan a las familias, que se permita el mantenimiento de la dieta mediterránea, que tan buenos resultados ha dado, a juzgar por los índices de envejecimiento, es decir, de vida, de alargamiento de la vida que hay en nuestro país, y en Portugal, y en países donde se come pescado, y bueno, pues permitir que no haya familias que renuncien a partes de la dieta simplemente por razones económicas. Íñigo Fernández, senador parlamentario, muchísimas gracias del Partido Popular, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato de tele, esta noche, aquí en Vaya Noche. Encantado, como siempre. Hasta la siguiente vez que hacemos en la agenda. Gracias, Íñigo. Publicidad, nosotros volvemos ahora en un instante.